Primer libro de Reyes, capítulo 17. Claro, aplauda al Señor. Verso 1. Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tibita, que era de los moradores de Galaad, dijo: Acá vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne, pan por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebió del arroyo. Padre, gracias por tu palabra. Ella es poderosa, lo creemos. Amén. A mi entender, y solamente en un gusto personal, me maravilla el texto, como muy pocos o por encima de otros. Toda la palabra es viva y eficaz, pero encuentro aquí una declaración maravillosa: vive Jehová, Dios de Israel. Y lo que Elías está diciendo es declarar al Dios vivo, el que vive para siempre, el que aunque uno no pueda percibir, porque hay limitaciones en los sentidos, y porque a veces tenemos atrofiados nuestros sentidos y no siempre podemos conectar los sentidos con la vida espiritual. Pero qué bello que Dios vive. Él está vivo. Él está vivo. Él vive, Él vive. Y esa es una declaración que uno debiera conservar, aún en el silencio de Dios, aún en medio de la adversidad, aún en medio de preguntas sin respuestas, aún en crisis familiares, aún en enfermedades terminales, donde uno le toma la duda. Debiera uno recordar que Jehová, el Dios eterno, vive, vive y vivirá para siempre. Y producto de esta declaración, de declarar la existencia del eterno, ahora él habla de él mismo y dice al respecto de la existencia del eterno: en cuya presencia estoy. No solo él vive, sino que estoy delante del que vive para siempre. Y habiendo dicho esto, suelta la declaración que solo lo puede hacer alguien que interpreta a un Dios que existe y en cuya presencia habita. Porque no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y no es la palabra de Dios, es la palabra del profeta, que irrumpe la experiencia natural, que le ordena a los cumulonimbulus que alguna vez escuchó, que le ordena a que el agua no vapore, no produzca nubes, que no realice condenación, y que los vientos fríos no se crucen con los vientos cálidos y no se produzcan lluvia ni tormenta. Un hombre, por su voz, altera los procesos naturales. Y no es solamente decir que no llueva, es impedir el ciclo. Cuando el agua se condensa, cuando el vapor sube, cuando la nube se forma por esa agua condensada. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia.
y de una manera violenta irrumpe en un proceso de la naturaleza y trastorna la naturaleza por 3 años y 6 meses. El hecho es que Israel está viviendo violencia. El hecho es que el estado social de Israel es idolatría, es oscuridad, es un principado, Baal, y su sacerdotisa, la diosa Asera. Y a la violencia se le antepone la violencia de una naturaleza alterada. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Me parece extraordinario el texto. Pero permítanme, en ese cuadro sombrío, descubrir algo que me entusiasma. Dice el texto: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete. Y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Dios quiere esconder a Elías. ¿Por qué razón Dios quiere esconder a su siervo, que lo sacó del anonimato, lo puso en el epicentro sociopolítico y económico de Samaria, para decirle en el palacio al rey en su propia cara: no lloverá ni habrá rocío por mi palabra? Y el Dios que expone a Elías ahora es el Dios que quiere esconderlo. Es que Dios quiere librarlo de las consecuencias de el accionar divino. Lo digo otra vez: quiere librarlo de la consecuencia del accionar divino. No estoy hablando de las consecuencias del pecado, porque es cierto, y usted lo sabe, que el que se arrepiente alcanza misericordia y Dios perdona los pecados, todos los pecados, menos la blasfemia del Espíritu Santo. Pero que Dios perdone los pecados no significa que cancele consecuencias. Y ya me habrá oído decir, a ejemplo de lo que estoy diciendo, un alcohólico que ha practicado una conducta de alcoholismo intachable, se arrepiente, alcanza perdón, en el momento la misericordia lo asiste, su pecado es tirado al fondo del mar, el Señor no tiene más memoria de su alcoholismo, pero 3 meses después muere de cirrosis. Porque una cosa es el perdón de pecado y otra cosa son las consecuencias. Para eliminar las consecuencias del pecado se requiere de un milagro producto de la misericordia divina. Por eso sugiero que cada persona, cuando se arrepienta del pecado, al mismo tiempo le diga al Señor: activa tu misericordia, haz un milagro y cancela las consecuencias de esta vida nefasta que he vivido. Pero está escondiendo a Elías no por las consecuencias de él, sino por las consecuencias de su actuar divino. Lo quiere librar de la intervención divina, porque Elías es el instrumento de juicio en Israel. Y por obedecer a Dios, por cumplir la orden de Dios, debe cancelar el proceso natural de la lluvia, con las consecuencias que luego se desatan: hambruna, muerte del trigo, del ganado, pestes. De una vez por todas, los cristianos debiéramos aprender que hay consecuencias por el hecho de servir a Dios. Hay consecuencias por el hecho de obedecer a Dios. Y si alguien se presa de ser hombre o mujer de Dios, debe vivir a la manera de Dios, debe hacer lo que tiene que hacer según Dios, debe hablar lo que Dios dice que debe hablar. Y por vivir a la altura de lo que Dios exige, hay consecuencias.
3 años y 6 meses lo odiaron. 3 años y 6 meses lo persiguieron. 3 años y 6 meses murmuraron matarlo. Pero Dios lo esconde. Escóndeme, Dios, de esta gente. Pero Dios lo escondió. Porque cuando Dios te esconde, no hay enemigo que te pueda encontrar, no hay enfermedad que te pueda tocar, no hay miseria, no hay pleito, no hay difamación, no hay pérdida, no hay injusticia, no hay calumnias que te pueda tocar. Cuando estás en la voluntad de Dios, siendo un cristiano como debe serlo, Dios va a esconder. No, alguien que se despierte, alguien que haya sentido que Dios está vivo y que esté en la presencia de Dios. Toque a alguien, diga: Dios te va a esconder. Y cuando Él te está escondiendo, no hay quien te pueda encontrar. Ni pérdida, ni difamación, ni calumnias. Y esta sí que merece una nota al parte, la calumnia. Porque la calumnia es dolorosa, porque parte de una media verdad o de una verdad cuya conclusión es distorsionada. Es una verdad cuya interpretación es alterada. Y el peso que tiene es porque es verdad. Pero cuando se altera la conclusión de la verdad, es una calumnia. Algo así como: fulano se fue de vacaciones con la plata de. La verdad es que se fue de vacaciones. La conclusión es errónea. No fue con la plata de nadie, sino con la suya. La gente le gusta sacar conclusiones sobre tus verdades sin saber qué significa tu verdad. Yo dije ya varias veces en este mismo lugar que me parezco al tango de Tita Merelo. Se dice de mí. Porto en mi mano un anillo con mucho cariño. La razón es porque un grupo de pastores de otro país, en gratitud por los años que prediqué en esa nación, me regalaron. Yo no sé el valor que debe tener, ni me interesa. Para mí es un valor afectivo. Y lo porto no por ostentación, sino por respeto de aquellos que mostraron su amor hacia mí. Pero en uno de los afiches hace algunos años de las campañas de Milagro, sale mi mano con el anillo. Santo Jehová, lo que dijeron. Escribieron por todas las redes sociales: mira lo que hace con la plata de la iglesia. Tiene un anillo de oro. Es verdad, pero la conclusión es equivocada y es una calumnia. Pero Dios te va a esconder y la calumnia no te va a afectar. Y entonces alguien preguntó: ¿y el otro? Bueno, el otro, quién sabe cuántas cosas vendió mi esposa, pero es el regalo de los 25 años de casado. Y entonces porto con cariño algo ministerial y porto con amor el reconocimiento de caminar juntos con la mujer que Dios ha puesto a mi lado. Pero la calumnia, pero Dios me ha escondido. ¿Y dónde lo escondió? En el arroyo de Querit. ¿Sabe? El solo hecho de mencionar arroyo de Querit te produce la idea de lo que transmite un arroyo: quietud. ¿Sabe usted que cuando alguien está convulsionado,
como estaba convulsionado aquel momento, aquella sociedad de Elías, Israel, estaba con desenfreno, con violencia, con gritos, con amenazas. Respiraban odio contra Elías todos los días. El ganado había muerto, el cultivo había muerto. Imaginaban el escenario de cómo matarlo, el rencor, la represalia. Se había desatado contra el hombre de Dios. Voces y voces y voces y más voces diciendo: los vamos a matar, los vamos a colgar, los vamos a despellejar. Y cuando él está viviendo un episodio tan confuso, convulsionado al extremo, que aturde, Dios lo escondió en el Querit, en la quietud. ¿Quién no ha querido alguna vez callar las voces que aturden? Voces de mentiras, voces de insulto, voces de reproche, voces de reclamo, voces de deuda, voces de preocupación. Y cualquier persona sabe que cuando la vida está convulsionada o se ha convulsionado para él su entorno, que afecta su capacidad de razonar, su estructura pensante, su estructura emocional está endeble. Cualquier persona sabe, aunque no lo verbalice, que necesita quietud. Yo no sé cuántos están aturdidos este día. No sé qué te ha convulsionado la vida. No sé si te aturde una idea, una deuda, una familia, una enfermedad. Solo sé que hay un Querit para ti, para ti, para ti, para ti. Hay quietud donde Dios te quiere esconder. Hay un arroyo de Dios para que tú estés en quietud. ¿Habrá alguien que necesite el Querit? Vuelvo a preguntar, ¿habrá alguien esta noche que necesite el Querit? El arroyo de la quietud, donde se callan las voces. Y el texto viene, es enfático y claro cuando dice: vete al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Hay una gran diferencia entre el río y el arroyo. El río Jordán y el arroyo. El río tiene ímpetu, el río tiene movimiento, el río es torrentoso, el río tiene velocidad. Y lo peor que le puede pasar a una persona que necesita quietud es la velocidad. Que lo atropellen a uno. ¿Cierto? ¿Hay alguien aquí hoy? Están mirando raro como chivo picado por una avispa. Es cierto, hay cosas que en la vida se requiere velocidad. Ya lo decía mi abuela. Les conté que tuve abuela. El güey lerdo toma el agua turbia. Pero hay momentos que la velocidad no le resuelve la vida a nadie. Sobre todo cuando alguien necesita quietud. No son palabras mías, lo dijo el predicador. Me volví y vi debajo del sol que ni de los ligeros la carrera, ni de la guerra los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. ¿Saben que hay veces que la velocidad te puede producir vértigo? Y el vértigo en esta vida, en términos naturales, y aquí hay médicos que podrán explicarlo mejor que yo después que yo me vaya, es el estado de estabilidad que el ser humano se siente en equilibrio a partir de los tímpanos. El tímpano regula tu estabilidad. Y cuando se te tapa un oído,
todos andan caminando para el costado. Porque el tímpano tiene más que una función de producir el eco de la voz y del sonido. Equilibra a la persona y la centra. Y hay tímpanos perezosos que por eso cuando alguien sube a una escalera le da vértigo, no se puede asomar al balcón, le da vértigo, porque tardan regular. Y es por eso que hay personas que cuando suben a una embarcación se les indica no mirar hacia el oleaje, sino que mirar hacia arriba, porque tienen tímpanos perezosos y comienzan a descomponerse, porque el sentido de gravedad del cuerpo lo da el tímpano. Y cuando tú tienes vértigo, has perdido el sentido de gravedad de lo emocional. No hablo del vértigo en un vehículo, no hablo del vértigo en una moto, de la adrenalina que produce esa sensación. Estoy hablando del vértigo del alma, de las emociones. Cuando tú sientes que debajo de tus pies no hay nada, que sientes vacío. No hay nada peor que una persona aturdida sienta que debajo de tus pies está suspendido la misma nada. Es sentir que todo lo que tiene, todo lo que hizo, todo lo que quiere está suspendido. Qué complejo. Y se ha usado esta palabra gráficamente. Muchos lo han dicho. No he podido hacer pie todavía en la vida. Y cuando alguien se aventura a echarse a una piscina, para los latinoamericanos, alberca para los mexicanos, pool para los norteamericanos, ya no sé cómo decirlo. Siempre hay un familiar que dice: cuidado, cuidado que más allá no haces pies. Y lo que produce seguridad es hacer pie. Y una persona convulsionada, la velocidad le puede traer vértigo. Quiere hacer las cosas rápido, quiere tener un negocio rápido, quiere ascender rápido, quiere ganar rápido, quiere resolver los dilemas rápido. Cuidado cuando necesita quietud, porque la velocidad te puede traer vértigo. Un aturdido no quiere sentir que se está cayendo en un vacío. Vete al arroyo que está frente al Jordán. El Jordán no es para Elías. El río no es para Elías. Y ustedes saben bien, mis amados, mis terroncitos de azúcar, que el Jordán simboliza en la Biblia muerte. Allí lo mandaron al general Naamán que se zambullera 7 veces y de esa manera muriera la lepra. Y se ha usado de manera simbólica que como Jordán se traduce en muerte, todo cristiano necesita ir al Jordán. Todo cristiano necesita morir a su egocentrismo, a su yoísmo. Pero no siempre el Jordán es oportuno para un cristiano. Tú no puedes pensar en que algo debe morir en tu vida cuando sientes que todo se está muriendo. Dígale a alguien: tú tienes que morirte, tienes que morir al egocentrismo, al yoísmo. Está bien lo que dice, pero hágale entender a alguien que debe morir cuando siente que está muriendo su amor, cuando siente que está muriendo su salud, cuando siente que está muriendo su posibilidad en esta vida, cuando siente que está muriendo su familia, cuando siente que están muriendo las relaciones más importantes que ha tenido con sus padres, con sus amigos. El Jordán no era para Elías. Para el general fue el Jordán.
Para el que se está muriendo de lepra, la miseria de la lepra, la maldición de la lepra, tiene que morir en el Jordán. Pero para un hombre aturdido, para un hombre que busca quietud, necesita el arroyo de Querid. Y habrá momentos para que el Jordán sea para ti. Pero tal vez hoy, tal vez a esta hora, tú necesitas el arroyo de Querid. Quietud. Quietud. Y a eso se le llama estado de reposo. Sí, disculpen, aunque insistí con la quietud, también debo decirle que el estado de reposo no es lo mismo que la quietud. Usted puede estar quieto por fuera, pero no reposado por dentro. Vámonos. ¿Tan relajado está? Usted puede estar quieto por fuera, pero no reposado por dentro. Y usted lo ha dicho. No es cosa que yo estoy enseñando, solo estoy decodificando lo que usted mismo dijo alguna vez. La procesión va por dentro. Nada más que yo le pongo palabra bonita porque están grabándolo nada más. ¿Saben cuántas personas fueron víctimas de un preinfarto? De un infarto de miocardio, de picos de hipertensión arterial, de ACV, que dijeron con certeza que estaban bien, que estaban tranquilos. Quietud por fuera, pero sin reposo por dentro. Quietos pero no reposados. Toque al de al lado, dígale: quédate quieto y reposado. Y repréndalo: no te duermas, no te relajes tanto, que no terminó. Quieto pero no reposado. Así que tú tienes que tener las dos: quieto y sí estar reposado. Y el estado de reposo trae paz. Mis pasos dejo, mis pasos doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turben vuestros corazones ni tengan miedo. Paz a pesar de la convulsión del entorno. Paz en medio de la tormenta. Paz en medio de la lucha. Paz en medio de la injusticia. Paz en medio de la adversidad. Paz en medio de los ataques. Paz en medio de la enfermedad. Paz en medio de la pérdida. Paz en medio de la deuda. Paz en medio del abandono. Paz, paz, paz y paz. ¿Saben? Es mejor tener todo revuelto y convulsionado por fuera y tener paz por dentro, que estar todo quieto afuera y sin reposo en el alma. En paz me acostaré y asimismo escóndeme, Dios. En paz me acostaré. Y así mismo. ¿Y así mismo de qué? ¿Qué es el así mismo? El así mismo es la relación con la paz con que me acuesto. Si no te acuestas en paz, así mismo no dormirás. Si te acuestas eléctrico, así mismo eléctrico dormirás. Si te acuestas enojado, así mismo enojado dormirás. Para dormir en paz te tienes que acostar en paz. Oh, mi alma te alaba. Que Dios me dé paz en el sueño. Acuéstate en paz antes de orar. Relájate. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. El Dios que vive me mantiene en su presencia y me está escondiendo en el arroyo de quietud para que tenga quietud y reposo en mi alma.
Y aunque afuera ruja la tormenta, esta noche descanso, esta noche duermo. Ya iba a decir una barbaridad, se me escapaba. Iba a decir que se mueran los feos, pero no, pues lo están grabando, no lo dije. Y beberás del arroyo. ¿Está ahí todavía? Y beberás del arroyo. El Señor le dio una orden precisa: beber del arroyo. El arroyo es una oportunidad transitoria, momentánea para Elías. Era la única posibilidad de beber del arroyo. Hay sequía, no hay agua en ningún lado, pero ahora tiene una posibilidad transitoria, momentánea. En su quietud y reposo, bebe del agua del arroyo. Porque los arroyos son intermitentes. Aparecen con las estaciones de lluvia y cuando no llueve desaparecen. Y así lo dice el texto. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la faz de la tierra. Escuche, incorpore y actúe en consecuencia. Mis amados, hay arroyos de su presencia que son ahora y no mañana. Hay arroyos de revelación que son ahora y no mañana. Hay arroyos para servir a Dios que es ahora y no mañana. Y cuando hay un arroyo de oportunidad de parte de Dios, hágale caso a Dios. Beba del arroyo. Porque son momentos especiales debido a situaciones especiales y específicas para producir un resultado esperado. Deje de procrastinar. ¿Qué significa eso, pastor? Procrastinar. Mañana lo hago. El lunes empiezo la dieta. Con tanta disciplina que la terminan el martes. La vida cambia de un momento a otro. Y usted es consciente de eso. Algunos de ustedes están en un momento de valorización extrema. Acaban de descubrir cuánto vale la juventud, porque ya no la tiene. Descubrió el valor de lo que ya no está, porque las cosas valen cuando ya no existen, cuando ya se fueron, cuando ya pasaron y cuando aquel ser querido ya murió. Qué triste y qué manía esta de aprender el valor de las cosas, porque ya se fueron. Beba del arroyo. De la revelación de la palabra, de esta noche, de esta oportunidad. Porque mañana lunes, hoy será ayer. Y mañana lunes este mensaje estará en tu pasado. Bebe del agua del arroyo. Los arroyos de la vida no duran siempre, ni las ganas, ni la juventud, ni el entusiasmo. Aprende a beber de la oportunidad de Dios. He dado orden a los cuervos. Tiene unos minutos más. Santo Jehová. He dado orden a los cuervos que te alimenten. Y toda la vida y se ha representado de manera alegórica a los cuervos, las aves de rapiñas, los carroñeros.
Es la única ave capaz de comer lo que está muerto y podrido, porque tiene una composición de jugos gástricos tan fuerte que mata cualquier bacteria de la carne muerta que come y en descomposición. Entonces la gente ha fantaseado pensando que los cuervos que Dios le habló eran cuervos. No, señores míos, ilústrese conmigo esta noche. I'm sorry. Los cuervos eran una banda de delincuentes, comerciantes del mercado negro, pirateaban riquezas con el permiso del rey, a cambio de una extraordinaria y prolija coima. Perdón, se me escapó. Operaban en el mercado negro, favorecidos por el rey, y a cambio debían llevar no solo ganancia al rey, sino manjares. Por trabajar encubierto, por evadir impuestos, por ser la mano oscura del comercio de la realeza. Bandidos que robaban en nombre de la corona, sin identificarse, pero con permiso del rey. Y Dios le habla a los bandidos, a los cuervos, que en lugar de llevar los manjares al rey, se lo lleven a su hombre que está en reposo. No, y usted no lo recibió. No le habló a carroñeros, le habló a gente del submundo, de la oscuridad, a mercaderes de la riqueza ajena, que para congraciarse y tener un salvoconducto con el rey le llevaban oro, le llevaban piedras preciosas y manjares para comer. Y ahora Dios le está diciendo a los cuervos: señores míos, todo eso va para el que está en reposo en el arroyo de que. Pero luego, y con esto, minutos finales, termino. Luego lo volvió a esconder, y esta vez lo escondió en Sarepta de Sidón. Primera Reyes 17:7 en adelante. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Orden a los cuervos y orden a una viuda. Bendito sea el Rey de Reyes. Ese es el Dios que está vivo. Él le ordena al cuervo y le ordena a la viuda, le ordena a un patrón, a un amigo, le ordena a un desconocido, y quién sabe a quién le ordena que tú estás en reposo, que tú estás en quietud y que te tienen que bendecir. Aleluya. Diga al de al lado: oh cuervo o viuda. Póngale un poco de energía, Jesús. Oh cuervo o viuda. Alguien va a recibir la orden de bendecirte. Así que cuando tú llegues va a haber alguien que ha recibido orden de parte de Dios. Ese patrón, ese amigo, ese quién sabe quién te estará esperando. ¿Y dónde lo escondió? Primero lo escondió en el Querit para el reposo, y ahora lo escondió en el desierto de Sarepta de Sidón, en la casa de la viuda, en un ambiente de milagro. El primer milagro es que no lo encontraron. Estando en la tierra de su archienemigo Acab, nunca lo encontraron. El segundo milagro es que vivió todos los días algo sobrenatural. La harina y el aceite se multiplica. Tercero, resucita al hijo de la viuda. Son las escuelas
de milagro que vivió Elías después del reposo. Lo escondieron en una escuela de milagros. Número 1, no lo encuentran, milagro. Número 2, aceite y harina se multiplican, milagro. Número 3, resucita al niño, milagro. Del reposo a la escondido en un ambiente de milagro. Y cuando vuelve del reposo, y cuando vuelve de la escuela de milagro, restaura el altar de Israel, mata a los sacerdotes Baal, activa el fuego del cielo, corre más fuerte que el caballo del rey, abre el cielo y lo cierra cuando Él quiere, y lo abre para que lluvia, y después de terminar esa escuela de milagros, lo asiste el Rey de Reyes de tal suerte y verdad que todo lo inconcluso, todo lo que no había terminado, lo termina de manera extraordinaria. El aturdido, el que necesita reposo, ahora está en las crestas de la autoridad. Porque cuando tú vuelves de tu reposo, cuando tú vuelves de la escuela de milagro, hay algo sobrenatural que te asiste para concluir lo inconcluso, para terminar lo que no se ha terminado, para lograr lo que no has logrado y para llegar donde tú no has llegado. Si va a aplaudir, aplaudirlo fuerte. Si va a aplaudir, apláudalo. Yo no recojo aplausos, pero si alguien va a aplaudir al hacedor de los milagros. Ponte sobre tus pies. Y a mí me gusta declarar que entraré en un periodo donde Dios me va a esconder. Que entraré en un periodo de quietud y de reposo. Donde se van a alinear mis ideas. Donde se va a organizar mis emociones. Donde los cuervos me asistirán y la viuda me cuidará. Y estaré viviendo un periodo de milagros. Aprenderé de lo sobrenatural, porque cuando salga de mi quietud, terminaré lo que no pude terminar. Corregiré lo que no pude corregir. Realizaré lo que no pude realizar. No es tiempo para ríos. Es mi momento del arroyo. No es tiempo para el Jordán. Es mi momento del Querit. Y yo sé, porque la vida lo enseña. Y no hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta y leer los indicadores de la experiencia humana. Que bajo este techo, en esta oportunidad, hay gente que necesita la quietud del Querit, el reposo del Querit. Y ese es el Dios en cuya presencia estoy. El que va a aquietarte. Mientras afuera las cosas están secas, mientras hay sequía, mientras el ganado se moría, mientras el trigo perecía y mientras buscaban las voces que condenaban a Elías, él estaba escondido en el reposo. Y si hay alguien aquí que está por primera vez, yo no tengo duda, porque es algo del sentido común, que usted necesita reposo. Diga conmigo: Jesús, yo me arrepiento de mis pecados.
porque gran parte de la convulsión de la vida tiene que ver con mis errores. Hoy me arrepiento y te acepto como Señor y Salvador. Dame mi querer, dame mi reposo. Amén. ¿Alguien ha hecho esta oración por primera vez? Levante su mano. Lo quiero bendecir. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Saben cómo me gusta terminar?